Esto, por supuesto, fue un gran shock. Y William y yo hemos estado haciendo todo lo posible para procesar y manejar esto de manera privada por el bien de nuestra joven familia. Bajo el resplandor ámbar del crepúsculo que se extendía por los fríos muros de piedra del Palacio de Kensington, el príncipe George, un niño de 12 años, emergió silenciosamente, como el único en desentrañar un crimen que todo el aparato de seguridad real no había logrado detectar. Una niñera. La mujer que una vez lo arrulló para que se durmiera y le enseñó a atarse su primera corbata, ahora se revelaba como una traidora. En una reunión silenciosa, el veredicto resonó, agudo y definitivo. Despido permanente, consecuencias legales, servicio comunitario. Pero detrás de esas palabras frías se escondía una tragedia, una traición que destrozó la confianza y obligó a un niño a madurar prematuramente. Por un lado estaba Catherine, una madre despojada de su último vestigio de fe en la seguridad del redil real. Por otro lado estaba George, un niño obligado a crecer en medio de mentiras envueltas en el brillo dorado del trono. Nadie quedó inocente. No quedó amor impoluto. Y en el silencio de la noche, una pregunta resonó a través de las antiguas murallas. ¿Podría el príncipe George volver a confiar alguna vez cuando su primera lección de lealtad provino de la amarga picadura de la traición de la persona que mejor conocía? La luz de la tarde de finales de otoño se filtraba a través de las ornamentadas vidrieras del Palacio de Kensington, proyectando intrincados patrones en el suelo. Sin embargo, ninguna cantidad de resplandor podía disipar el frío y la tensión que pesaban en el aire. En la sala de reuniones fuertemente asegurada del Consejo Real, una cámara típicamente reservada para asuntos de Estado e importancia ceremonial. Acababa de emitirse un breve anuncio, cuyos ecos eran mucho más fuertes que cualquier decreto formal. Marina Terrence, cuyo nombre hace apenas unas semanas había sido sinónimo de confianza inquebrantable, vinculada a su papel como niñera privada que había cuidado del príncipe George desde sus primeros años. Había sido invitada de nuevo por la princesa de Gales, Kate, para apoyar a la familia mientras sorteaban los frenéticos preparativos para las ceremonias de sucesión del príncipe William, confiando en que guiaría a George, ahora de 12 años, a través de este momento crucial. Pero ahora, Marina estaba marcada como una traidora, deshecha por su propia codicia insaciable. La declaración oficial del Consejo Real fue cortante. Marina Terrence fue despedida permanentemente, despojada de todos los privilegios reales y sentenciada a servicio comunitario en una granja remota en el oeste de Inglaterra. La razón precisa estaba envuelta en el secreto del interés nacional. Pero las paredes de mármol del palacio eran malas guardianas de secretos. Los susurros se deslizaron por los pasillos, desde las cocinas hasta los cuartos de guardia, desde los cuartos de los ayudantes hasta los salones de los sirvientes. Todos sabían que se trataba de un grave escándalo de seguridad que involucraba joyas históricas de incalculable valor. El incidente no solo hirió la confianza personal, dejó una herida en el honor del sistema encargado de salvaguardar los símbolos de la monarquía. Entre los que escucharon el anuncio, el silencio de Catherine fue el más pesado. Estaba de pie debajo de la brillante lámpara de araña de cristal, cuya luz atrapaba las llanuras de su refinado rostro, grabado con agotamiento y desilusión. Sin embargo, debajo de ese cansancio, ardía una nueva resolución de acero. Había confiado en Marina, una mujer que una vez vio como un ancla firme en las caóticas corrientes de la vida real.
Esta traición no fue solo un fracaso profesional. Fue una herida personal, una burla de la fe de una madre. La mirada de Catherine se dirigió a la esquina de la habitación donde estaba el príncipe George. A los 12 años, George poseía una compostura que superaba con creces sus años, pero su pequeña figura y su estatura infantil delataban su juventud. Vestido con un traje sencillo, estaba de pie con la espalda recta, con las manos entrelazadas detrás de él, en la postura practicada de un futuro heredero. No lloró ni tembló. Sus profundos ojos verdes simplemente observaban, como si grabaran cada detalle de este momento en su memoria. Fue George quien expuso el escándalo completamente por su cuenta. En el transcurso de una tensa investigación interna de 2 semanas, el príncipe George había sido el testigo fundamental, proporcionando evidencia irrefutable, una serie de videos y observaciones encubiertas que obligaron a un intrincado aparato de seguridad a inclinar la cabeza en reconocimiento de su fracaso. Kate sabía que el costo de esta honestidad era alto. George se había enfrentado a la amarga verdad de que alguien en quien confiaba podía engañarlo. El peso de la responsabilidad pesaba mucho sobre sus jóvenes hombros. No solo había descubierto un robo, había puesto al descubierto la vulnerabilidad del propio palacio, alterando para siempre la forma en que veía el mundo que le rodeaba. Cuando se levantó la sesión, George se acercó a su madre. No se necesitaban palabras. Kate no necesitaba preguntar. Entre ellos colgaba un entendimiento silencioso, un vínculo forjado no solo por la sangre, sino por un acto de extraordinario valor. Catherine apoyó su mano suavemente sobre el hombro de su hijo, sintiendo la sorprendente fuerza debajo de la tela. Esa noche, cuando el palacio se sumió en el sueño, el silencio ya no fue pacífico, sino tenso como un aliento contenido. Las joyas invaluables habían sido recuperadas, el traidor castigado y la seguridad restablecida con despiadada precisión. Sin embargo, la pregunta más importante permaneció en el aire. Un susurro que se filtraba a través de las antiguas paredes de piedra. ¿Qué había visto un niño de 12 años en esas fugaces 2 semanas, con su extraña percepción para sacudir los cimientos de la casa real y aprender la primera y más dura lección sobre el costo de la corona? 2 semanas antes, la atmósfera en el Palacio de Kensington mantenía su habitual grandeza y ritmo frenético. Sin embargo, debajo de la superficie latía una sutil inquietud. La princesa de Gales, Kate, y el príncipe William estaban inmersos en los preparativos finales para una serie de eventos críticos vinculados a la sucesión, lo que les dejaba poco tiempo para sus hijos. En este torbellino, Kate tomó una decisión basada en la antigua confianza. Invitó a Marina Terrence, la niñera que había cuidado de George cuando solo tenía 2 años, a regresar. La llegada de Marina trajo consigo una ola de calidez nostálgica. Era una mujer amable con una sonrisa gentil y un comportamiento tranquilo que Kate siempre había apreciado. George, ahora un joven de 12 años autosuficiente que rara vez revelaba sus emociones, inicialmente encontró consuelo en su presencia familiar. Durante los primeros días, todo fluyó sin problemas, como un viejo arroyo que recorre su camino familiar. Pero esa tranquilidad pronto se fracturó por la aguda sensibilidad y la observación aguda del príncipe George. Como segundo en la línea del trono, había sido entrenado para notar los detalles más pequeños en su entorno, una habilidad de supervivencia en un mundo donde la privacidad era un lujo.
George comenzó a detectar una sutil discordancia entre la Marina que recordaba y la mujer que tenía delante. Ahora el primer cambio fue su distracción. Marina, una vez famosa por su meticuloso orden, comenzó a descuidar pequeñas tareas diarias. George recordó que se olvidó de organizar sus libros para las lecciones matutinas, o que se quedaba distraída durante su tiempo de juego, con la mente aparentemente en otra parte. Sintió un creciente escalofrío de distancia, como si un fino velo se hubiera tendido entre él y su niñera. Intentó descartar estos pensamientos, atribuyéndolos a su edad o a las presiones de su papel. Pero las señales se hicieron demasiado evidentes para ignorarlas. Marina adoptó un nuevo hábito: quedarse despierta hasta tarde. George a menudo escuchaba el suave paso de sus pies, moviéndose por los pasillos en horas en que el palacio debería haber estado envuelto en silencio. Con el sueño ligero por naturaleza, la curiosidad de George aumentó, superando la leve inquietud que la acompañaba. Estos no eran los pasos de alguien que se desvivía por el trabajo o bebía un té a altas horas de la noche. Eran deliberados, sigilosos, cautelosos. Una noche alrededor de las 11 George salió deliberadamente de su habitación con el pretexto de ir a buscar agua y se topó con una escena que cristalizó sus sospechas. En el tenue resplandor de las lámparas del pasillo, la silueta de Marina se movía rápidamente, casi apresuradamente, hacia el ala este del palacio. Lo que le llamó la atención fue la pequeña bolsa de tela negra que llevaba. No su bolso habitual, sino algo diseñado para ocultar su contenido. George se presionó contra la sombra de una columna de piedra, con el corazón latiendo más rápido de lo normal. El ala este no era una zona de estar o de trabajo. Albergaba el Museo Real, un depósito de joyas invaluables y artefactos históricos custodiados por un intrincado sistema de seguridad. Incluso a George solo se le permitía entrar allí bajo visitas supervisadas. Observó cómo Marina miraba hacia atrás nerviosamente, escaneando el pasillo por última vez antes de desaparecer al doblar una esquina. George esperó 5 minutos agonizantes, asegurándose de que se había ido antes de salir de su escondite. Se quedó mirando el espacio vacío donde se había desvanecido. Una sensación de misterio teñida de peligro lo envolvió. De vuelta en su habitación, el sueño lo eludió por completo. Se acostó boca arriba, mirando el imponente techo. Para George, el Palacio de Kensington era más que un hogar. Era un símbolo de orden, honor y transparencia. El comportamiento furtivo de Marina de una mujer en la que su madre confiaba implícitamente se sintió como la primera grieta en esa pared impenetrable. Se preguntó, ¿qué había en esa bolsa negra? ¿Y por qué se arrastraba hacia el ala del museo a esta hora? La curiosidad de George no era una mera sospecha infantil. Llevaba el peso de cumplir con el deber de proteger lo que era suyo. Sintió un oscuro secreto acechando en las sombras del palacio, y sus instintos le dijeron que estaba lejos de ser inofensivo. Después de presenciar a Marina Terrence con su bolsa negra, dirigiéndose hacia el ala del museo, la curiosidad de George se transformó en una misión. Con tan solo 12 años, le habían enseñado el peso de la evidencia. Un heredero no podía actuar por instinto o rumor. Cada acusación exigía pruebas. Con el cuidado y el secreto meticulosos que harían que cualquier oficial de inteligencia sintiera envidia, George comenzó a planear. Decidió usar una pequeña cámara de acción, una que normalmente sujetaba a su casco para andar en bicicleta por los terrenos del palacio. Su tamaño compacto facilitaba su ocultación.
Pasó la tarde siguiente estudiando la colocación perfecta. El pasillo que conducía a la exhibición de joyas era un área de alto riesgo, rara vez frecuentada después del toque de queda, pero salpicada de rincones sombríos ideales para esconderse. George se decidió por ocultar la cámara detrás de una antigua planta en maceta, asegurándola con cinta negra de doble cara al borde interior, ajustando el ángulo para capturar el tramo principal del pasillo que Marina había atravesado. Los tenues apliques de pared proporcionaban la luz suficiente para que la cámara grabara, aunque la calidad podría ser imperfecta. Esa primera noche, George fue presa de la tensión. Fingió dormir, pero sus oídos se esforzaron por captar cada sonido tenue que resonaba en la quietud del palacio. Alrededor de las 11:30 p.m., los familiares pasos suaves regresaron. George contuvo la respiración. Marina se movía más lenta, más cautelosamente, como decidida a no perturbar el silencio. A la mañana siguiente, George se despertó al amanecer, con el corazón latiendo con fuerza. Recuperó la cámara y se metió en el baño para revisar las imágenes. Conectando la tarjeta de memoria a su tableta personal, fijó sus ojos en la pantalla. El video grabado alrededor de las 11:45 p.m. reveló la gravedad de la situación. Allí estaba Marina agarrando la misma pequeña bolsa negra. No solo pasó por allí. Se detuvo ante una robusta puerta lateral de roble, una de las entradas menos notadas al ala del museo. Lo que enfrió a George fue su siguiente movimiento. Marina no usó una tarjeta llave o código. En cambio, sacó una extraña llave anticuada, diferente a cualquier llave oficial del palacio, y la insertó cuidadosamente en la cerradura. Marina Terrence abrió la puerta, entró y desapareció de la vista de la cámara. Minutos después, reapareció, cerrando la puerta con la misma llave antes de guardarla y apresurarse de regreso a sus aposentos. George se quedó mirando la llave ilícita. Una niñera no tenía autoridad para poseer una llave del ala del museo, especialmente un duplicado no autorizado. Ya no se trataba de distracción o insomnio. Se trataba de una invasión deliberada. Esa mañana, George decidió sondear. En el desayuno, le habló casualmente a Marina, con un tono deliberadamente inocente. «Marina, escuché ruidos en el pasillo esta anoche. Parecía que alguien entró en el ala del museo. ¿Estaba pasando algo?» Marina se estremeció. Su cuchara tembló ligeramente. Se recuperó rápidamente, forzando una extraña sonrisa y respondiendo con un tono demasiado tranquilizador. «Oh, querido George, probablemente fue solo el equipo de seguridad interna. A veces hacen controles nocturnos para asegurarse de que todo esté seguro antes de los eventos de sucesión». Su explicación no se alineaba con lo que George había visto. El personal de seguridad no usaba llaves extrañas ni se movía con tanto sigilo. George sabía que le estaban mintiendo, y el engaño alimentó su determinación. Sintió el creciente peso de la responsabilidad, no solo la curiosidad, sino el deber de proteger a su familia y al palacio. La noche siguiente, George intensificó su plan. Reemplazó la cámara oculta con su teléfono personal, colocándolo para una vista más cercana y clara, decidido a capturar lo que sucedía más allá de esa puerta, o al menos ver lo que Marina llevaba, y lo logró. El nuevo metraje grabado en su teléfono borró cualquier duda persistente. Marina repitió su rutina, abriendo la puerta, pero esta vez cuando emergió, la bolsa negra ya no estaba vacía. Aunque la imagen era tenue y granulada, George la vio guardar rápidamente algo brillante,
captando la tenue luz del pasillo en la bolsa. Su brillo fugaz y su forma indistinta no podían confundirse con un artículo personal ordinario. Tenía que ser una joya, algo precioso y fuertemente custodiado. George apagó su teléfono, con el corazón hundido. La verdad era innegable. Marina Terrence, la niñera de confianza, estaba robando. La traición surgió dentro de él, pero fue rápidamente superada por un enfoque frío. El príncipe George tenía evidencia, pero era solo una pieza del rompecabezas. Sabía que no podía manejar esto solo. Era hora de contárselo a su madre, la princesa de Gales. Pero George entendió que necesitaba pruebas irrefutables para asegurarse de que su historia sería creída sin cuestionamientos. La noche siguiente, la tensión que recorría al príncipe George era casi insoportable. Sabía que esta sería la última noche de su misión encubierta. Desde la distancia, observó a Marina Terrence moviéndose con una urgencia cada vez mayor. La bolsa de tela negra que llevaba parecía más grande esta vez, o al menos se esforzaba más por ocultarla mientras se deslizaba por el pasillo. Era una señal de que sus robos se habían vuelto más audaces, tal vez sintiendo que el final de su plan ilícito estaba cerca. George decidió actuar, no a la mañana siguiente, como había hecho antes, sino de inmediato. Corrió de regreso a su habitación, con el corazón latiendo con fuerza, no por miedo, sino por una cruda conciencia de la gravedad del momento. Un tesoro invaluable estaba siendo robado en ese mismo momento, y no podía demorar. George se apresuró a ir al dormitorio de su madre, donde la princesa de Gales, Kate, estaba trabajando hasta tarde, rodeada de una imponente pila de documentos. Entró con una expresión grave y urgente que instantáneamente alertó a Kate de que no se trataba de un asunto infantil. Dejando su trabajo, Kate fijó su mirada preocupada en su hijo. George habló sin tartamudear ni temblar, entregando su relato con la claridad y precisión de una sesión informativa de seguridad. Describió la distracción de Marina, sus pasos nocturnos, la extraña llave, y, finalmente, presentó la cámara de acción y su teléfono con las imágenes condenatorias de ese sospechoso objeto brillante. Kate escuchó en completo silencio, su rostro cambiando del shock a la duda y finalmente a la fría resolución de una madre que protege a su familia y a la corona. La confianza equivocada en Marina Terrence dolió profundamente, pero la evidencia de su hijo era innegable. Sin perder tiempo, Kate emitió una orden urgente. Se puso en contacto con el jefe de seguridad del palacio y el tesorero real. En 15 minutos, un equipo de guardias de élite, vestidos de civil, se reunió silenciosamente en el ala este. Kate presentó la evidencia de George y exigió una revisión inmediata de las imágenes de seguridad interna del ala del museo. Las cámaras de alta resolución con sus ángulos directos confirmaron cada palabra que George había dicho. El metraje mostraba a Marina colándose noche tras noche con su bolsa negra, repitiendo la misma rutina. Un primer plano reveló que ella deslizaba un pequeño objeto brillante en la bolsa antes de cerrar la puerta y marcharse. Después de hacer referencias cruzadas de las líneas de tiempo y rastrear los movimientos de Marina, el tesorero real realizó un inventario preliminar de las joyas. Los resultados fueron horribles. Se habían manipulado varios artículos de inmenso valor histórico y financiero, y faltaba una colección de gemas preciosas más pequeñas junto con un broche antiguo. La verdad quedó al descubierto. El palacio había sido robado,
y el culpable no era otro que el confidente más confiable de la familia. Con una orden fría y decisiva, Kate ordenó una búsqueda inmediata en los aposentos privados de Marina Terren. Para evitar alertar al culpable, la búsqueda se llevó a cabo en absoluto secreto, supervisada directamente por el jefe de seguridad y el tesorero. La habitación de Marina era modesta y ordenada. Nada especial a primera vista hasta que inspeccionaron la cama. Debajo de ella había escondido su crimen. Cuando se levantó la sábana, todos los presentes se congelaron, cuidadosamente dispuestas, envueltas en telas de terciopelo oscuro. Había bolsas que contenían exactamente los artículos identificados como desaparecidos del ala del museo. La tenue luz brillaba en los diamantes, las esmeraldas y el oro, un amargo contraste con la delgada manta y la sencilla cama. La codicia y la traición quedaron expuestas en su forma más cruda. George, de pie junto a su madre en el umbral, observó en silencio. No había vítores triunfantes en su rostro, solo una profunda tristeza. No solo había perdido una figura familiar, había perdido una parte de su fe en la bondad de los adultos. Kate se giró y envolvió a su hijo en un fuerte abrazo. Sabía que las acciones de George no solo eran valientes, sino profundamente honestas. Esto no era un mero chismorreo. Era el acto de un heredero cumpliendo con su deber de proteger el legado y el honor de la corona. Marina Terrence fue aprehendida de inmediato. Los artículos robados fueron recuperados, pero el daño a la reputación y la confianza del palacio fue mucho más profundo. La justicia había comenzado a amanecer, pero la historia no terminó ahí. El robo era demasiado perfecto, demasiado audaz, lo que llevó al Consejo Real a sospechar. ¿Era Marina simplemente un peón en un plan más grande? Después de ser atrapada con las manos en la masa, Marina Terrence fue escoltada a una discreta sala de interrogatorios dentro de los terrenos del palacio, enfrentándose al jefe de seguridad y a un miembro de alto rango del Consejo Real. La actitud amablemente compuesta que una vez exudó había desaparecido, reemplazada por una expresión demacrada y de pánico mientras suplicaba perdón. En su desesperación, Marina comenzó a tejer su historia, pero su relato estaba plagado de lagunas sospechosas. Afirmó que todo comenzó por casualidad. Mientras limpiaba la oficina del tesorero real, había encontrado accidentalmente una llave de repuesto para el ala del museo. Confesó haber tomado prestados algunos artículos pequeños para aliviar deudas personales, pintándose a sí misma como una mujer tentada momentáneamente, sin intención de causar daños significativos. Su historia sobre la llave de repuesto fue rápidamente desacreditada con fría precisión. El tesorero real, que ya estaba bajo un intenso escrutinio por fallas de supervisión, revisó de inmediato la bóveda segura. La llave de repuesto oficial permaneció sellada, con su cera intacta e imperturbable. Esto confirmó que la llave que el príncipe George había capturado en video era una falsificación, un duplicado elaborado profesionalmente. Las sospechas del consejo cambiaron de un robo solitario a una conspiración. ¿Quién había ayudado a Marina a obtener esa llave duplicada? El original estaba bajo estricta vigilancia, accesible solo para aquellos con la autorización más alta. La presión del interrogatorio se intensificó, obligando a Marina a enfrentar la realidad de que sus mentiras solo estaban empeorando su situación. Bajo una presión insoportable, Marina Terrence finalmente se derrumbó. Admitió que no había actuado sola. Un segundo secreto se desentrañó. Había sido ayudada por un oficial de seguridad interno
alguien con acceso a áreas sensibles y conocimiento detallado de los horarios de patrulla. Este cómplice, un miembro joven y confiable de la Guardia Nocturna, le había proporcionado a Marina una tarjeta de acceso secundaria, lo que le permitía moverse por áreas restringidas sin activar las alarmas. A cambio, Marina le prometió regalos de agradecimiento. Pequeñas pero valiosas piezas de joyería tomadas durante sus robos iniciales. El plan había evolucionado con una sofisticación escalofriante. El oficial de seguridad eludió las barreras electrónicas, mientras Marina usaba la llave falsificada para desbloquear las físicas. El descubrimiento de un conspirador dentro de las propias filas del palacio envió ondas de choque a través de su estructura de seguridad. La traición no provenía solo de una niñera externa, sino de alguien que había jurado proteger a la familia real. Fue una violación del honor, una mancha grave. La sensación de dolor y desilusión se extendió como la pólvora. El palacio, considerado una fortaleza inexpugnable, había sido perforado por la codicia de quienes vivían y trabajaban dentro de sus muros. Cuando la princesa de Gales, Kate, recibió el informe de esta colusión, sintió un dolor indescriptible. La decisión de confiar en Marina había sido suya, y esa confianza había tenido consecuencias devastadoras. Entendió que no se trataba de un hurto menor. Atacó el corazón de la imagen de la familia real y, lo que es más importante, la seguridad de sus hijos. Kate miró a su hijo, el príncipe George. Él había notado las irregularidades cuando nadie más lo había hecho. Su sensibilidad y valentía habían evitado una catástrofe mayor. Si el plan de Marina hubiera continuado sin control, quién sabe qué otros tesoros o incluso secretos reales podrían haber sido robados. Kate sabía que los siguientes pasos del Consejo Real se extenderían más allá de castigar a Marina y a su cómplice. Esta fue una costosa lección de vigilancia. La brecha de seguridad tenía que ser sellada y la confianza reconstruida desde cero. El honor del palacio enfrentó su prueba más severa, y era imperativo impartir una justicia justa y decisiva. Se habían reunido todas las pruebas, se había registrado la confesión y se había confirmado la identidad del cómplice. Ahora, todas las miradas se volvieron hacia el Consejo Real, donde la justicia se dispensaría formalmente y el escándalo se cerraría oficialmente. Kate sintió el peso de todo. Esta terrible experiencia no solo había puesto en peligro a George, sino que también había servido como un duro recordatorio de las cargas de la herencia real. La sala de audiencias apartada del Consejo Real exudaba una atmósfera solemne y pesada. Era un lugar donde el poder y las responsabilidades de la corona se sopesaban cuidadosamente. Rodeada de paneles de roble oscuro y retratos de antepasados reales, la princesa de Gales, Kate, se puso de pie para presentar el caso completo. Sus palabras no eran una acusación, sino un ejercicio de deber. Kate expuso las pruebas que había reunido el príncipe George. El metraje de video tembloroso pero inconfundible de las acciones de Marina, corroborado por las cámaras de seguridad internas del palacio. Detalló la confesión de Marina Terren y el testimonio de su cómplice, el oficial de seguridad del palacio. Señaló las joyas recuperadas encontradas debajo de la cama de Marina, un testimonio irrefutable de traición. El silencio envolvió la habitación mientras los miembros del consejo revisaban las pruebas. No solo estaban examinando un robo, estaban enfrentando un colapso de la confianza y una flagrante brecha en la seguridad del palacio. Después de horas de intensas deliberaciones privadas,
el Consejo Real emitió su veredicto. Cada palabra de la declaración oficial fue aguda y resuelta, con el objetivo de restaurar el orden y el honor en el palacio. Primero, Marina Terrence, quien había servido a la familia real durante años y había cuidado de George en su primera infancia, fue despedida permanentemente de todos los cargos. Su castigo más severo fue el exilio al servicio comunitario en una granja remota en el oeste de Inglaterra, una pena que la alejó de la esfera del palacio y sirvió como restitución social. En segundo lugar, el oficial de seguridad cómplice, que había abusado de su posición de confianza para facilitar el delito, fue despedido de inmediato. Se le prohibió permanentemente cualquier función de seguridad real y fue sentenciado a 5 años de servicio comunitario obligatorio, dando un ejemplo para todos los que servían. En tercer lugar, el tesorero real responsable de la seguridad del ala del museo recibió una reprimenda formal. Aunque no estuvo involucrado en el delito, sus lapsos en la gestión de llaves y los protocolos de sellado habían creado una oportunidad para la traición. Este castigo fue una dura advertencia sobre los estándares de responsabilidad intransigentes. Finalmente, el Consejo Real emitió una recomendación formal al príncipe George. En un anuncio interno, George fue elogiado no solo por exponer el robo, sino por demostrar integridad y valentía al enfrentarse a alguien en quien alguna vez había confiado. Las acciones de este niño de 12 años fueron la evidencia más clara del carácter de un heredero. Cuando las cosas se calmaron y los culpables fueron tratados, Kate se tomó un momento privado con su hijo. Estaban de pie junto a una ventana del palacio por donde entraba la luz del sol, disipando las sombras de la traición. George permaneció pensativo, pero un alivio silencioso había reemplazado su tensión. Etty apoyó su mano sobre su hombro, con los ojos llenos de amor, pero atemperados con la gravedad de una madre que cría shock a un futuro rey. En un tono lento y deliberado, le dijo a George que esta lección valía más que todas las joyas robadas. La verdadera fuerza de un heredero no reside en una corona brillante o en el poder del trono. Reside en la integridad, en saber cuándo levantarse, actuar con decisión y enfrentarse a las malas acciones, incluso de aquellos en quienes alguna vez confiaste. Sus palabras quedaron grabadas en la mente de George. Comprendió que proteger el palacio no era únicamente deber de su equipo de seguridad, sino una responsabilidad moral compartida por cada miembro de la familia. El palacio volvió a su calma familiar. Las preciosas joyas inspeccionadas y limpiadas fueron restauradas a sus lugares, en el ala del museo. Brillaban bajo las luces, no solo como artefactos históricos, sino como símbolos de una simple verdad. La justicia, aunque cuidadosamente oculta bajo máscaras de confianza, siempre encontraría la luz para revelar la verdad y restaurar el orden perdido. George había crecido enormemente a través de la terrible experiencia, llevando adelante lecciones de vigilancia y el coraje requerido de un rey. Después de leer la historia, ¿qué momento crees que moldeó más claramente la madurez del príncipe George? ¿Y podrá volver a confiar plenamente en alguien en el palacio? Comparte tus pensamientos con nosotros en la sección de comentarios. Recuerda darle me gusta, compartir y suscribirte para más. Además, haz clic en el siguiente video que se muestra en tu pantalla. Lo disfrutarás.